Y es básicamente lo que quería reflexionar. No había ninguna pregunta, Vladimir, en el Facebook ni a través del chat. Dejo el pase al ingeniero Juan José Rizzi, el cual me honro en presentar aquí, porque no solamente es un ingeniero agrónomo conocedor de la quinoa, es la primera tesis, no recuerdo si es de maestría o de doctorado, que se realizó en el mundo sobre quinoa justamente. Y luego ha trabajado muchos años en Bolivia, como comentó hace unos minutos, conoce muy bien la realidad del agro en el altiplano, vive desde hace ya unos años en Lima, conoce la realidad de la agricultura peruana porque ha sido viceministro de Agricultura en periodos anteriores, con lo cual le doy la bienvenida a Juan José, si estás ahí en la escucha, si quieres te comparto yo la pantalla, si quieres lo haces tú solo, depende de ti. Te dejo en el micrófono, Juan José. Gracias, Gerardo. Yo puedo compartir la pantalla. Acá la tengo. Y te agradezco realmente, Gerardo, por haberme invitado a participar y por la presentación. Bueno, mi tesis fue de doctorado y sí, fue la primera en el mundo y es una cosa increíble que se me dio en la vida, ¿no? No les voy a contar ahora esa anécdota, pero realmente sí quiero cerrar esta primera presentación con un tema que es la quinoa avanzando en el milenio. Y algún tiempo atrás di un seminario y hablé de la quinoa, que por qué la quinoa es un alimento del milenio. Y yo le puse 4 factores, ¿no? La alta variabilidad genética, que ya lo han mostrado los anteriores presentadores, lo ha mostrado el señor Machaca, lo ha mostrado el señor Ventura, lo ha mostrado el proyecto de Puno. Tenemos pues una enorme variabilidad que todavía recién la estamos arañando para explotarla y para producirla mejor. Se han empezado a hacer análisis, porque siempre se dice la quinoa es nutritiva, la quinoa tiene proteína, pero recién en el año 2015, 2016 se ha empezado a hacer análisis por variedades, tanto en Bolivia como en Perú, para ver si hay algunas que tienen más fierro, otras que tienen menos fierro, para ver cómo funciona ese almidón, porque algunos tienen amilosa y otros tienen más amilopectina, y unos sirven más para hacer mazamorras y otros sirven más para hacer, digamos, galletas o fideos, ¿no? Y entonces todavía tenemos que seguir avanzando en eso. Lo que sí, ya voy a hablar más adelante también de que también hay pues varios tipos de quinoa, ¿no? Después, es un cultivo resiliente, ¿no? Y lo dije en algún momento, crece en el altiplano, o sea, del altiplano salió la quinoa y crece en los Andes y crece en muchos climas, pero miren, ahí tienen una foto de Puno y es una hinoca, de nuevo, y pueden ver ahí la mezcla de variedades, ¿no? Tradicionalmente se sembraba así la quinoa porque esa era la manera del agricultor de prevenir el riesgo cuando caía una helada, ¿no? Entonces sobrevivían las más fuertes y además el agricultor sabía cuál era su quinoa para cada cosa, cuál era para hacer sopa, cuál era para hacer graneado, que en Bolivia y creo que también en Puno se llama pisara cuando es granado, pesque cuando es ya más en puré como guiso. Y entonces hay una enorme variabilidad y cuando el señor Machaca nos dice, sí, pues le sacan a la quinoa coitu y la venden como quinoa negra y a la pasancaya le sacan el pericarpio y la venden como quinoa roja y la venden para consumo, ¿no? Sí, la verdad, a mí también siempre me dicen, ¿cuál es mejor, la quinoa negra, la roja o la blanca? Le digo, para comer la blanca, porque la roja y la negra tienen la cáscara tan gruesa que sirven para adornar un plato, pero digestivamente no te van a aportar nada porque se van a seguir a lo largo por el tracto digestivo. Y eso es una gran verdad. Calidad nutritiva, y bueno, en la presentación yo le dije, ¿qué hace Novak Djokovic ahí? Y miren, Novak Djokovic es un deportista que es celíaco, y entonces él consume quinoa, porque no puede consumir obviamente gluten,
y además es un gran promotor de la quinoa. Y miren que lo ha hecho fuerte, que es uno de los número uno en el tenis, ¿no? Entonces, y tampoco voy a abundar porque ya muchos han hablado y es un tema harto conocido de lo que tiene la quinoa como proteína, simplemente decir que es una de las proteínas vegetales más completas en el mundo y que digamos, es algo que debe llegar a todos nosotros. Y versatilidad, porque se puede hacer, ahí tienen una foto de lo último, ¿no? Pero esto es ya cuando llegó a mano ya cuando la quinoa pasó a estar en convertirse en un cultivo mayor, cuando la quinoa empezó a ser apreciada, que en algún momento yo le decía a la gente, el día que en Lima la gente decía, el día que los gringos coman quinoa, vamos a comer quinoa y ahí la vamos a apreciar. Mientras tanto, es algo que es muy apreciado y valorado por el agricultor andino y que lo ha tenido guardado por muchos años y debemos estar agradecidos a ellos. La variabilidad genética. Podemos decir que hay 3.000, 4.000, 5.000, lo que quieran ustedes de variedades. La estación experimental de ILPA en Puno tiene más de 2.000 accesiones o variedades. En Camacani, en la Universidad del Altiplano, también hay una colección de germoplasma. En Bolivia, el INIAF, que antes esto estaba en Patacamaya, tenía tal vez la colección de germoplasma más grande del mundo, con más de 3.000 accesiones. Pero en realidad hay 5 grandes grupos de quinoa, ¿no? La quinoa se originó en el lago Titicaca y de ahí salen las quinoa del altiplano, que son un poquito, las que hemos visto ahora, que son de un tamaño como de alrededor de 1 metro, con una panoja, ¿no? Hay dulces, amargas, hay amplia variabilidad de color, ¿no? Más al sur en el altiplano boliviano, se adaptó a condiciones de aún mayor sequedad, que son las quinoas del salar, ¿no? Esas son las famosas quinoas reales, que no hay una sola, sino hay varias, y el complejo de quinoa real se caracteriza por tener granos más grandes y tener granos con alto contenido de saponina. Y ojo, aquí cuando me dicen, pero yo estoy sembrando quinoa real en tal sitio o en tal otro, bueno, puede llamarse real, pero ya deja de ser real porque ya no tiene tamaño. Alejen ustedes la quinoa real del salar y se le va a achicar el grano. Entonces, por ahí hay que empezar para más adelante, que quiero hablar de denominación de origen. Esas son las quinoa del salar, ¿no? Bajó a los valles y está la quinoa de valles interandinos, la que ven ahí arriba. Ahí hay una foto en que yo estoy medio de incógnito con un amigo que siembra quinoa orgánica, y estas son las quinoas que bajaron al valle y obviamente compitieron con espacio por el maíz. Entonces son quinoas más altas, pero a la vez, como han bajado al valle, son probablemente más susceptibles a heladas, pero son menos susceptibles al mildiu, que sí afecta a la del altiplano y a la del salar, ¿no? Y miren, ese es un lote, voy a conversar más adelante también, es un lote de quinoa orgánica en Concepción, en Junín, que producen alrededor de 2.500 kilos por hectárea de quinoa orgánica, ¿no? De ahí también llegó más al sur, y hoy, ayer escuchamos hablar a los hermanos de Chile, ¿no? Son las quinoas a nivel del mar, que son quinoas muy especiales porque aparte de estar en el nivel del mar, ya son quinoas de altas latitudes. Y esa es la quinoa que ha llevado a que la quinoa se difunda mundialmente, porque es la quinoa que está adaptada a producir en veranos de días largos, que son los característicos de Europa y Norteamérica, ¿no? Y finalmente hay un otro tipo, que es la quinoa del subtrópico, que son quinoas que crecen en las partes subtropicales y se encontraron en los yungas de Bolivia, pero estoy seguro que si seguimos buscando vamos a encontrar, ¿no? Y que además ahora hay quinoas tropicalizadas que podrían ser parte de este grupo, que se han empezado a producir en Brasil, ¿no? Y son las quinoas, serían los 5 grandes tipos de quinoa, y esta es la gran variabilidad genética de la quinoa que todavía recién estamos empezando a arañar. Ahora, ¿por qué es un cultivo resiliente? Y miren, aquí me van a disculpar, pero aquí hay 2 fotos de Bolivia, y yo lo quiero poner como un ejemplo. La foto de arriba es una foto en la estación de Patacamaya. En Patacamaya llueven 350 milímetros de lluvia al año. O sea, llueve inclusive menos que en Puno,
¿no? Y ahí tienen un lote que lo teníamos en Estación Experimental de Patacamaya, llevado con una buena práctica, con buena preparación de terreno, y ese lote dio 1.200 kilos por hectárea, ¿no? Le cayeron heladas y todo, y como es un cultivo bien llevado, produjo 1.200 kilos por hectárea. Y más abajo están las orillas del Salario Uyuni y la quinoa real, y eso con 200 milímetros de lluvia produce pues siquiera 800 kilos por hectárea al año. Y esto es algo que debemos investigar, porque en el cuadro de la derecha ustedes pueden ver que la quinoa con 4.050 metros cúbicos produce y necesita realmente agua en la etapa de germinación para que, bueno, necesita o el suelo húmedo o agua para crecer. Después cuando va creciendo no necesita ni la prefloración, floración y el llenado de grano necesita. Entonces, yo ahí sí creo que debemos de seguir trabajando porque tenemos que tecnificar el cultivo y he visto las fotos que pasó Gerardo y me hablaron la vez pasada, Gerardo y el señor Bustamante, que ellos le ponen agua por goteo y que le ponen mucho más agua, pero habría que empezar a ver cuánta agua realmente necesita la quinoa, porque ojo, la quinoa es un cultivo, yo lo he visto en el altiplano sur, que desarrolla la raíz. Entonces, si le estamos poniendo agua, no va a desarrollar la raíz. Y ahí hay que ver por qué es importante el agua. Porque ahora con el cambio climático el agua se está volviendo muy escasa y sobre todo en países áridos como el nuestro, ¿no? Y abajo pueden ver lo que necesitan otros cultivos, ¿no? Entonces necesita el maíz mucho más, inclusive por goteo, el arroz ni qué decirlo, ¿no? Y esa es una barbaridad que sigamos sembrando arroz en la costa. Y ayer hubo un conversatorio de Arequipa y del Valle de Tambo, y yo le decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a producir arroz en el Valle de Tambo y no nos vamos a mudar a otras cosas? Y con la justa, de alguna manera se compara con la cebada, pero obviamente en calidad nutritiva la quinoa se lleva de encuentro a la cebada, con el respeto que me merece la cebada y el trigo, ¿no? Ahora, también hemos avanzado de prácticas tradicionales a prácticas modernas, ¿no? Entonces antes, y también ahí el señor Ventura y el señor Machaca presentaron formas de siembra ancestral, ¿no? Y formas de cosecha ancestral, y ya ahora hay que seguir avanzando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo sí creo, y más, que la quinoa debe llegar a nuestros consumidores. O sea, estamos hablando de la quinoa orgánica, el mercado de exportación, y nos estamos olvidando, ¿no? Que los peruanos ya somos 33, 34 millones, y que los bolivianos son 12 millones o 13 millones, y que tenemos que comer quinoa. ¿Por qué no vamos a comer quinoa? Entonces tenemos que producir más quinoa y tenemos que bajar el precio de la quinoa, ¿no? Y ahí ustedes ven, pues, cómo ya se tiene plantas primero, del beneficiado tradicional, que ese es un beneficiado en seco, que se pisaba la quinoa en morteros para eliminar la cáscara y para eliminar la saponina. Ahora hay plantas de beneficiado, pero tan modernas que hasta ya el granito amarillo, el granito negro de la jara es eliminado, ¿no? Y la quinoa que te sale es una quinoa limpia, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que avanzar hacia sacar quinoa para nuestros mercados nacionales. Y creo que ese debe ser ahora nuestro tema como países. Y los productos finales son el grano perlado, ¿no? Y hay el blanco, el rojo, que ese es muy rojo realmente porque es un poco más ocre, y el negro, que como digo, el rojo y el negro no son para comer como grano, no se comían como grano. El negro se molía y se hacía harina y se hacía pito para comer como pito, y el grano rojo, que era la pasancaña, se reventaba, la quinoa reventona, ¿no? Entonces, volvamos pues, si al mercado le interesa el rojo y el negro, exportemos ese rojo y el negro, que lo coman, pero en nuestro mercado nacional usemos el blanco y avancemos hacia la quinoa también convencional. Y acá también ya ayer y hoy se han presentado, miren, esto es todo lo que pasa con la quinoa, ¿no?
tenemos el grano y hay extrusados, hay hojuelas, el grano perlado, harina y las pipocas, ¿no? Y la cantidad de productos que ya se están haciendo. Y aquí, lo que tenemos que hacer, aparte de ver cómo llevar mayores niveles de productividad, es cómo llegar con la quinoa a los hogares como un alimento de uso fácil. De uso fácil porque tiene que competir con lo que es el pan y el fideo. O sea, ¿por qué la gente consume trigo? Porque en un desayuno comer un pan es muy fácil. Simplemente agarras el pan, lo cortas por la mitad, le pones un pedazo de queso, un poco de mantequilla, lo que quieras, y te lo comes. No te toma 10 segundos. Bueno, tenemos que hacer lo mismo con la quinoa. No hacer un pan, pero hacer algo que sea de fácil consumo, y tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Y por qué el trigo? Y este es un tema, bueno, y nosotros somos, nuestra seguridad alimentaria, si bien nosotros somos agroexportadores y generamos ingresos y compramos lo que nos falta, es muy peligroso que el 100% del trigo que consumimos como pan y como fideo sea importado. En algún momento de la pandemia, Rusia cerró sus exportaciones de trigo y eso puede traer un alza, y en el año 2008 hubo alzas del trigo, y entonces eso puede encarecer los productos. Entonces nos hemos acostumbrado a comer cosas importadas. Obviamente exportamos para tener la plata, pero ¿qué sucedería si situaciones como esta comienzan a cerrarnos mercados porque los países, por el tema de inocuidad y por el tema de algún problema de enfermedad, no nos compran? China en este momento está saliendo de una crisis, Norteamérica está entrando en crisis, y las compras de lo que nosotros producimos caen, y no podemos comprar lo que nosotros necesitamos, que es el trigo, que es las oleaginosas para hacer aceite, y que es el maíz amarillo para darle de comer a los pollos. Entonces, si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios y vamos a empezar a consumir más lo nuestro, nuestra seguridad alimentaria se va a ver severamente comprometida. Hablemos primero de la quinoa orgánica o las quinoas especiales que se están buscando para el mercado, que se están exportando, y que estamos todos mirando a ellas, y que ojalá las cifras de Gerardo de optimismo crezcan y no se presenten la del pesimismo, ¿no? Tenemos varios mercados, y uno es el nuestro realmente, que es el mercado gourmet, ¿no? Y aquí no solamente se aprecian los valores nutricionales, sino la versatilidad de la quinoa desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Entonces, como han visto, pues hay platos de distintas formas, pero la quinoa se puede usar para todo. Se puede usar para preparar ensaladas, se puede usar para preparar sopas, se puede usar para preparar guisos, se puede usar para preparar postres, se puede usar para preparar refrescos, se puede usar para preparar cerveza, ¿no? Entonces es un mercado que está creciendo. El mercado de alimentos orgánicos, que es la quinoa orgánica. Y ojo, aquí también quiero llamar la atención a algo. La quinoa, lo orgánico no tiene que ser porque no se le puso fertilizante. Y aquí tuve una seria discusión el otro día con gente que trabajaba en café, y le digo, el café orgánico no es el café que no tiene fertilizante, y la quinoa orgánica tampoco es la quinoa que no tiene fertilizante. Este compañero mío que produce quinoa en Concepción, saca 2.600 kilos por hectárea, pero no por la gracia de Dios, sino porque él usa abonos orgánicos, pesticidas orgánicos, su suelo está certificado como orgánico, ¿no? Y entonces, lo orgánico es caro. Si en este momento se está pagando 10 a 15% de diferencia entre lo que es orgánico y lo que es convencional, es porque o lo convencional está muy caro o lo orgánico está muy barato. Y tenemos que realmente sincerar esos precios. ¿Y cómo lo vamos a sincerar? Planificando mejor la producción, ¿no? Y entonces este alimento orgánico, ¿no? Es de gente que tiene conciencia del impacto en sus formas de vida y digamos, y el impacto que se está haciendo en el medio ambiente por el uso de pesticidas y todo lo demás. Es un mercado bastante grande que está creciendo. Y después, el siguiente mercado es el vegetariano vegano, porque el orgánico puede consumir carne orgánica, leche orgánica, pero el vegano no consume nada de lo que sea animal. El vegetariano todavía algo de huevo y de leche y de queso consume, pero el vegano nada, ¿no? Y entonces ellos valoran la quinoa por su contenido y calidad de proteína,
¿no? Y tiene varios elementos comunes con los productos orgánicos y generalmente tiene los mismos canales de distribución. Ahora, un tema en el que la quinoa está entrando muy bien, y ahí también estamos compitiendo con los europeos, pues, es el mercado libre de gluten, ¿no? Y es el mercado que va a la gente que es intolerante o es sensible o alérgica al gluten, que es la proteína del trigo, ¿no? Y uno de ellos es Novak Djokovic, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí también tenemos que ver, porque hay un estudio del año 2012 de quinoas rojas de Ayacucho que muestra que las quinoas rojas podrían tener prolaminas, que son los antecesores del gluten. Y finalmente un mercado que yo creo que ahí tenemos varias cosas que ganar es el mercado kosher. El mercado kosher es dirigido al pueblo hebreo y kosher significa apto en hebreo, ¿no? Y nace de que en la época de Pascua se prohibía el consumo de alimentos fermentados. Ustedes saben, sabemos todos en la Biblia que el ángel se le apareció a Moisés y le dijo, Moisés, este es el momento que te vayas de Egipto, porque el faraón te ha hecho que te vayas. Y Moisés y los hebreos salieron corriendo de Egipto, ¿no? Y se llevaron para su camino pan que habían hecho, pero sin fermentar, y tuvieron que comer el pan sin fermentar. Entonces de ahí nace la práctica de que en la época que para nosotros es cuaresma, para los hebreos es época también de cuaresma, pero es la época de que comienza el éxodo y entonces comen pan sin fermentar. Pero esto ha llevado a una cantidad de prácticas aptas de la comida, ¿no? Y llevó a que no se debe comer granos fermentados, y el grano fermentado llevó a granos y granos llevó a un montón de cosas, inclusive a veces hasta el arroz en los grupos más extremos es considerado un grano. Y por ende, grano también es el que crece cerca a otro grano. Entonces la quinoa que crece cerca a otro grano podría estar cerca a un grano y no podría ser kosher. Pero nosotros tenemos pues quinoa en el altiplano que casi no crece cerca a ningún grano. ¿Ya? Y ahí hay que ver cómo podemos, porque no es fácil, ¿eh? Hay que conseguir que haya certificación por parte de un rabino, con exigencias estrictas, ¿no? Y es un buen mercado. Entonces ahí aprovechemos la ventaja y saquemos después la ganancia a los otros lugares como Europa y Norteamérica, ¿no? Y no crean pues que simplemente el mercado kosher es para los hebreos. Hay una gran cantidad de consumidores que cuando ven el sellito de kosher lo consideran saludable para la alimentación. Entonces, el producto de kosher solamente 15% de los consumidores lo hacen por motivos religiosos. Hay gente que lo compra porque dice, oye, esto es bueno, porque tiene este sello y es bueno, ¿no? Y ahí vamos a la siguiente porque ahí me quiero explayar un poquito más, ¿no? ¿Qué prioridades y desafíos tenemos? Primero, lo que ya dije y lo mencionó Gerardo en la mañana, ¿no? Al principio, que otros países ya están empezando a producir y a exportar quinoa, aunque sea en pequeñas cantidades, ¿no? Ya hay exportación de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, Alemania e Italia. Y ahora hubo una intervención que además en Francia la quinoa peruana, la quinoa andina, está teniendo problemas en entrar, ¿no? China y la India y Australia ya la producen y yo tengo entendido que la India inclusive ya empezó a ofrecer quinoa orgánica en el mercado de exportación, pero vamos a tener, vamos a tener ¿cómo se llama? Que competir con ellos, ¿no? Tenemos que desarrollar el mercado interno y aquí yo tengo una cifra de 1.15 kilos. En algún momento se mencionó que el Ministerio de Agricultura dice 3 kilos y Gerardo habló de 1.3. Todavía estamos consumiendo muy poco, pero lo que pasa es que me dicen, claro, estamos consumiendo poco porque es cara. Y ahí viene el tema de qué podemos hacer. Y en Bolivia es de 2.37. Miren, yo sí tengo aquí que tenemos más o menos 69.000 hectáreas. Puno está produciendo 36.000, que es el 55%. Ayacucho 14.000, que es el 21.5%. Apurímac 5.000, que es el 7.5% del área. Cusco, Junín y Huancavelica, cada uno con 2.000, es el 3%, y Arequipa 1.000
con 1.5 más o menos el área. Pero los rendimientos promedios en Puno, en Ayacucho y en Huancavelica son de 1 tonelada por hectárea, y en Apurímac, Cusco y Junín, no, Apurímac, Cusco son de 2 toneladas por hectárea, y Junín es 1.7 toneladas por hectárea, mientras que en Arequipa el promedio es de 3.5. Y ahora mencionaron que los rendimientos en Arequipa también se han observado hasta de 5, 7 y más toneladas por hectárea. Yo sí pienso que, y aquí realmente me lamento, y eso que yo he sido viceministro de Agricultura, pero créanme que me lamento que no hayan políticas de fomento a la producción y a la productividad agraria en nuestro país, y políticas que apoyen decididamente a la planificación agraria y a los mercados y a producir más de lo nuestro. Cuando se anunció el Año Internacional de la Quinoa, ¿no? Se salió alegremente a sembrar quinoa en la costa. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en Bolivia, y a los amigos que yo les podía mandar mensajes decía, oye, tengan cuidado, le digo, porque la quinoa en la costa sí se puede sembrar, pero todo el mundo cree que en la costa la quinoa va a dar y no va a tener problemas porque es un cultivo resistente. Y claro, es resistente en el altiplano porque en el altiplano hay poca plaga porque hace frío, ¿no? Pero ya en los valles ya tiene mayor número de plagas, y porque es un poco más caliente. Hay mildio además, ojo, y en la costa pueden aparecer plagas, y ahí apareció un escarabajito en Arequipa que no era plaga de nada, y le empezó a hacer daño a la quinoa y empezaron a haber miles de problemas, ¿no? Malos riegos que llevaron a temas de chupadera fungosa, que le afectó a la quinoa, y otros problemas fitosanitarios. Entonces, sí podemos producir quinoa en costa, y además yo creo que ahí es donde debemos de producir, y en los valles, ¿no? Y en zonas con alto potencial, y no debemos de pensar en que solamente todo tiene que ser dedicado al mercado de exportación. Tenemos que empezar a desarrollar quinoas convencional, de producción convencional. Ojo, que convencional no implica tampoco échele lo que le dé la gana de pesticidas, ¿ah? Sino que tiene que ser convencional, producido bajo reglas de inocuidad y trazabilidad. Si nosotros tenemos las prácticas de UREGAP y de HACCP para producir varios cultivos, ¿por qué no podemos implementar esas mismas prácticas para producir quinoa para el mercado interno, ¿no? Y llegar a rendimientos que sean, pues, superiores a las 3 toneladas por hectárea o 2.5 toneladas por hectárea. Y simplemente yo no quiero ser rapidista en mis cuentas, pero si la quinoa orgánica te rinde 1 tonelada por hectárea y la quinoa convencional te rinde 2.5 toneladas por hectárea, vendiéndola ¿cómo se llama? A menos precio, y a mucho menos precio que la orgánica, vas a ganar plata. Y vamos a posicionarla en el mercado, pero ahí tiene que haber, como digo, programas de fomento del ministerio y de los gobiernos regionales y de las autoridades, ¿no? Acá nos hemos vuelto muy papistas y decimos no, porque eso no lo permite la Constitución del 93, porque eso no lo permite nuestros acuerdos de libre comercio, ¿no? Y nuestros países vecinos, Colombia nomás hace lo que le da la gana con el arroz y con el azúcar, ¿no? Y hasta hace poco no le podíamos exportar arroz a Colombia porque nos ponían todo tipo de trabas, y ya hemos podido entrar al mercado colombiano. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Por qué no podemos apoyar nosotros a la agricultura? Nadie está distorsionando al mercado. Y ojo que no estoy echándole... A mí me parece muy loable que Colombia, ¿no?, proteja su agricultura, porque cada país tiene que proteger a su agricultura. En la mañana oía también la presentación de Chile, que no la pude oír anoche, y Chile decía, bueno, nosotros estamos sacando rendimientos, la quinoa es amarga, y nosotros tenemos competencia de la quinoa que viene de Perú y de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente producir quinoa convencional, pero quinoa buena? Y otra cosa, pongámosle etiquetas, pues. Si es orgánica, pone orgánica. Así como le ponemos esos octógonos, que a mí me parece que estuvo muy bien que se pusieran los octógonos, porque ahí uno va y compra
y sabe lo que está comprando, ¿no? Y dice, bueno, ok, si te gusta la Coca-Cola, por lo menos tienes una etiqueta que te dice, ojo, alto en azúcares. ¿Y qué quiere decir alto en azúcares? No tomes mucha Coca-Cola porque si eres una persona mayor, corres el riesgo que te dé diabetes, ¿no? Y si dice alto en sodio, ok, si te gusta bien, pero no lo consumas mucho porque tienes el riesgo que te desarrolle hipertensión. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo más, ¿no? Y ahí también creo que son las organizaciones como las cooperativas que ustedes están organizando las que tienen que ser las llamadas a decirle, oye, gobierno, ¿sabe qué? Denos una mano, ¿no? También el agro se ha vuelto representativo de gente que grita más y no de gente que produce más. Y eso realmente ha sido mi vivencia en el Ministerio de Agricultura y es parte de una frustración. Siguiente, promover denominaciones de origen para variedades nativas de quinoa. Ojo, yo trabajé en Bolivia cuando se estuvo promoviendo la denominación de origen de la quinoa real, ¿no? Y tenemos que la denominación de origen tiene que ser ajustada a un área geográfica. O sea, el tequila mexicano, y quiero salirme de ese tema, es porque es de una zona y porque es de un maguey, y todo el resto de México no puede producir tequila, ¿ok? Y lo mismo le decía yo a los hermanos bolivianos, o sea, la quinoa real es del sur, busquen otra denominación, busquen quinoa dulce del altiplano boliviano, del altiplano norte, pero no le pongan el nombrecito real, ¿no? Y aquí nosotros también tenemos un montón de tipos de cosas. Por ejemplo, ¿por qué no le podemos poner a la María de Maranganí denominación de origen? ¿Por qué no le podemos poner a la Blanca de Junín denominación de origen? ¿Por qué no le podemos poner a la Coitupuneña denominación de origen? Y vamos a ganar espacio en el mercado. Ojo, y además la denominación de origen no solo sirve para ponerle la denominación de origen, sino que lo que se tiene que crear un comité gestor de la denominación de origen, y eso hay para el maíz blanco gigante del Urubamba, que además reparte y se beneficia y reparte los beneficios entre los productores de esa denominación de origen. Esa asociatividad de productores de quinoa orgánica, creo que yo lo puse como una recomendación, pero es el camino que ustedes están siguiendo y deben de seguir, ¿no? Desarrollo tecnológico para aumentar los rendimientos y bajar el costo del producto, ya lo hablé, ¿no? Y tenemos más que hacer. Yo sí creo que y yo lo he probado en Inglaterra. Le dije, oye, pero si aquí no es una planta muy plástica, porque empecé a probar densidades de siembra, la literatura decía 80 a 40 centímetros, y cuando sembré a 80 centímetros, las dos variedades que tenían, que era una chilena que se llamaba Bayer y Blanca de Junín, me salieron pues unos candelabros de planta, porque ramificó tanto que parecían candelabros, y cuando la ajusté a 40, las plantas fueron más larguitas, pero yo dije, yo creo que la quinoa da para más, porque todavía quedaban espacios entre los 40 centímetros, que como no había herbicida, me tuve que realmente romper el lomo deshiervando mi campo porque no había herbicida, ¿no? Y dije, oye, ¿y si la sembramos a 20 centímetros? Y sembré la Bayer, que la tuve y a María de Maranganí a 20 centímetros, y me dio buenos rendimientos. Y la quinoa cubrió el surco, no hubo necesidad de tener que usar herbicidas, y dio buenos rendimientos. Yo creo que ahí podemos seguir trabajando. Ojo, y ver el tema de las plagas, pero hay que experimentar, ¿no? El producto de consumo fácil para competir con el pan y fideo. Bueno, hay granolas, hay barras, hay galletas. Tenemos que seguir. Ayer vi que en Bolivia estaban vendiendo jugos, refrescos. Miren, todo lo que podamos hacer y que sea fácil para que llegue a los desayunos y a los consumos de los hogares está bien. Y como les digo, diferenciarla, o sea, la gente que quiera comer orgánica tiene que pagar lo que vale la orgánica. Y la convencional buena no es una quinoa, no es mala si sabemos usar los agroquímicos en la dimensión que deben usarse. Y después, esta la puse hoy, tenemos que posicionar a la quinoa como un alimento completo y no como un sustituto de arroz o de trigo. Te dicen, oye, ya voy a comer, voy a preparar la quinoa, ya no voy a, por ejemplo, quinoa chaufa, ok, me parece muy bien hacer quinoa chaufa. Fabio Solórzano, un día conversé con él y me dijo,
es que la quinoa tendría que ser para hacer platos nuestros, ¿no? Sí, la quinoa chaufa, en lugar del arroz chaufa, pero ¿por qué en lugar del arroz? Si la quinoa es un alimento completo. Un día con una persona en Bolivia que me invitó para cocinar en su programa, hicimos croquetas de quinoa y yo le decía, esto no es un sustituto del arroz, es un sustituto de la hamburguesa, porque tiene tanta proteína que es una hamburguesa. O sea, te la puedes comer con arroz. Y mejor si no la comes con arroz, cómela con algunas verduras, ¿no? Pero tenemos que posicionar a la quinoa como un alimento completo. Tiene proteína, tiene energía, tiene calcio, tiene fibra. Entonces, ese era el posicionamiento que tiene que tener la quinoa. Y además, y lo mencionaron, que jale otros cultivos. Por ejemplo, la cañigua, que es un cultivo que un hermano de la quinoa, aunque sea un hermano lejano, porque taxonómicamente no está tan cerca, y la kiwicha, que ya vendría a ser un primo en tercer grado, ¿no? Con las cosas que tiene la cañigua, digamos, no creo que tenga la versatilidad que tenga la quinoa, pero tenemos que beneficiarnos de la misma, ¿no? ¿Por qué no, usar, por ejemplo, la harina y el cañiguaco en mercado? Y de nuevo, apuntada, yo no creo que la cañigua y la kiwicha todavía lleguen al mercado. La quinoa sí ya tiene que pasar a grandes consumos, pero la cañigua y la kiwicha pasar a los mercados especiales y de ahí seguir viendo cómo crece. Pero la quinoa tiene que jalar a sus familiares para que siga adelante. Y en el ministerio también promocionan el tarwi como un grano andino, pero el tarwi pues es una leguminosa, ¿no? Es otro, no lo he puesto acá. También debería jalar al tarwi, pero el tarwi es una leguminosa y juega otro rol. En realidad la quinoa y el tarwi podían rotarse en una rotación de cultivos. Bien. Hace un tiempo muchos años atrás estuve en Puno, esto es creo que es por Mañazo, y yo sí creo que cuando estuve en Puno en esa época, que yo regresé de hacer mi doctorado y veía pues cómo cuando lo que me sobraba de lo que cosecha se lo preparaba a la gente en el Reino Unido, en Cambridge, donde estudié, y lo comían y decían qué delicioso, y regresé a Lima y servía quinoa en mi casa, y me decían no me gusta. Le digo, pero ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Pero lo has probado? No, no, pero pruébala, que sé que no me va a gustar. Entonces, en esos momentos es un cultivo olvidado, ¿no? Olvidado por las ciudades y por mucha gente. Entonces, pero no olvidado por la señora que estaba sembrando ahí, que lo valora, ¿no? Y ha dejado ya de ser un cultivo olvidado para convertirse en un protagonista de la agricultura y la alimentación mundial. Y entonces así tenemos que reconocer a la señora y a muchos agricultores que lo tuvieron guardado por siglos y nos lo entregan para el bien de las futuras generaciones. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. Ha sido explícita, tiene mucha cancha, mucho recorrido en la quinoa, y la verdad has tocado puntos importantes que creo que ameritarían también una reflexión por parte de todos los casi 20 participantes del webinar. Antes de entrar a una pequeña a manera de despedida, intercambiar algunas ideas con todos, quería reflexionar sobre varios puntos que has tocado. Uno, el tema de la quinoa orgánica, quinoa convencional. Efectivamente, yo también concuerdo contigo, no todo lo convencional es malo. Si se ponen a ver la lista bueno, recién a raíz de la pandemia uno se da cuenta qué es lo que compra. Cuando va a la bodega o al supermercado a coger las verduras, la mayoría no son orgánicas. Uno coge una bolsa de papas y se la lleva a su casa y es convencional. Una lechuga, un tomate y igual. Cuando vas al estante de las quinoas, se escoge la quinoa orgánica y después la terminas mezclando con tu papa, con tus habas y con tu arroz. Tenemos que entender que no todo en el mundo es orgánico y no todo en el mundo es convencional. Lo blanco o lo negro hay que tenerlo bien claro. Hay puntos intermedios. El mercado kosher, por otro lado, comentaste que era difícil. Te contradigo. La experiencia que tengo en el mercado kosher para plantas de procesamiento es muy fácil,
porque los judíos y los rabinos y todos dan por sentado que en la planta de quinoa no se produce trigo, y eso es un tema que tengo que aprovecharlo. Nosotros, por ejemplo, en mi planta jamás voy a aprovechar trigo porque el trigo viene importado y ya preparado hasta en harina, en fideos. En cambio, las dificultades las va a tener en Estados Unidos, que tienen grandes plantaciones de trigo, en Europa, donde el mismo suelo lo usan para hacer los dos cultivos. Ese es un punto también que tenemos que revalorar. El tema kosher, naturalmente en el campo dicen no hay problema, y en las plantas es muy fácil de obtenerlo, por lo tanto es un mercado que podemos atacar. Y otro punto que tocaste que sí va a traer cola es el tema del precio. Cuando hablamos de precios, tenemos que ver de qué lado del escritorio estamos. Si estamos del lado del productor, va a decir que el precio de la quinoa tiene que costar más, porque como en algún momento se llegó a pasar a pagar 10 soles el kilo en chacra, $3 más o menos, claro, se exportaba 6, se ha creado ese estigma de que la quinoa tiene que valer tanto. Muchas veces he escuchado a amigos agricultores que dicen es que no cubre el costo, pero yo les pregunto, ¿pero cuál es tu costo? No saben explicar. El precio es diferente del costo. En un momento se pagó 10 soles porque se exportaba $6.000 la tonelada, por supuesto que era un justiprecio. Hoy en día se exporta a 2.500, 2.800, $3.000 la tonelada. El precio que se paga en chacra está alrededor de los 4 soles 50, por ahí. Y la diferencia de precios va un poco en la merma. Tenemos que entender que la quinoa no se puede comercializar tal cual sale del campo, porque tiene impurezas. Yo encuentro en las quinoas que proceso pequeñas excretas de roedores, de gusanos, piedras, maleza, pajillas, la misma cascarilla de la quinoa, la saponina, que afecta a su consumo, porque no es dable que un ama de casa en el siglo XXI tenga que lavar durante 5 horas un grano para poderlo preparar al día siguiente, más aún si estamos pensando en países industrializados donde ya prácticamente se acomodan a preparar la comida en 15 minutos. Son temas para discutir hacia dónde nos vamos moviendo. Yo comparto la idea tuya de decir, ok, en zonas de Ayacucho, Huamanga, creo que mencionaste, tienen producciones orgánicas de 2.500 kilos por hectárea. Sin ir muy lejos, y creo que aquí está Vicente Medina presente, ahí veo un Vicente conectado, tiene producciones de 2.000 y pico kilos por hectárea en la sierra de Arequipa, y es orgánico, y le va muy bien, y ha sembrado inclusive quinoas reales, variedades reales sembradas en Arequipa, fuera de, ni siquiera en el altiplano centro o norte, en Perú, y le llevó a ir muy bien. Su vecino de Viraco, también sobre los 3.500 metros, 3.000 metros de altura eh, en la sierra arequipeña, a 2 horas de mi planta, tienen producciones de la variedad Pandela, que es una quinoa real, con granos de 2 milímetros y pico para arriba, que la manejan de manera orgánica y les va muy bien. Claro, son pequeñas hectáreas, 50, 100 hectáreas que tendrá cada una de las dos comunidades, pero son nichos que se puede sembrar. Y eso me trae a colación reflexionar sobre el tema de la denominación de origen. Si bien es cierto, en Bolivia están tratando de sacar adelante la quinoa real del altiplano sur, pues tienen que ver que no solamente es la zona donde se produce la materia prima, sino la denominación de origen para poder comercializarla implica un proceso de producción. Y el proceso de producción en Bolivia, la gran mayoría de plantas está ubicada en el Alto, en La Paz, que no pertenece al altiplano sur. Entonces tienen un problema de definición ahí. Es como en el caso peruano, que por decirlo no sé, en Cajamarca se monta una planta, un alambique para hacer pisco y lleven uva de Ica. No tendrían derecho a tener la denominación de origen porque el pisco está hecho en Cajamarca. Cosas similares puede pasar en el tema de la quinoa, que se siembra en el altiplano sur, se procesa en el altiplano norte o en Bolivia, o en La Paz, perdón, en el alto de toda la planta, y pierde su denominación de origen porque no podría acreditarse que la quinoa realmente vino del altiplano y no vino del borde del lago. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, puntos encontrados con el tema del precio. El agricultor quiere que se le pague más y por otro lado buscamos que la ama de casa le llegue un precio razonable a la quinoa
un factor importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando comparamos el precio localmente de la quinoa contra el arroz, la quinoa tiene una afectación del 18% del IGB, el arroz no. Ya de por sí tenemos casi 2 soles por kilo de encarecimiento, y lo paga el ama de casa, porque finalmente ese impuesto va transfiriéndose al agricultor, pero nadie lo ve el gobierno que lo lleva al bolsillo y el ama de casa que tiene que pagar 2 soles más. Si lo eliminamos, ponemos un poco más competitivo a la quinoa versus otros granos o cereales. El frijol creo que tampoco tiene IGB, por decirlo. Quisiera hacer uso de estos minutos que me he robado, ya que soy el compartidor, para mostrarles lo que ocurre en el mundo. Tenemos dentro de los oyentes a un amigo mío, Jeremiah Clark, de Ohio, lo mencioné temprano. Me ha pasado unas fotos de su pequeña chacra que tiene en el centro de Estados Unidos. Quisiera compartírselas para que vean que el mundo está cambiando. Así como en el 2013 los bolivianos se quejaban porque la quinoa peruana había traído problemas, dentro de un par de años nos vamos a quejar nosotros porque el amigo Jeremías está sembrando en Estados Unidos y el señor francés está sembrando en Francia, y todos tenemos derecho a sembrar. No, imagínense, no existiría col de Bruselas en otra parte del mundo, solamente en Bruselas, ¿no? Entonces, el mundo cambia, y cambia de una manera muy rápida en estos momentos. No sé si se vayan a ver muy bien o muy nítidas las fotos, porque se las ha pasado por el, ¿cómo se llama? Por el Google y el Google Drive, y en teoría lo tengo para compartir de alguna manera, pero creo que vamos a poder ver esa gama de fotos que tiene, y lo dejo en el micro también a Jeremías para que nos pueda explicar su experiencia. Tiene una pequeña cantidad de, si no me equivoco, son 5.000 hectáreas sembradas en Ohio, y tiene pensado cosechar 10.000 toneladas el próximo año. Lo dejo a Jeremías. Welcome, Jeremías. Jeremías, can you